ADN Emprendedor, el podcast de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial de la Universidad de Valencia. Hoy tenemos con nosotros a Ángela Pérez, una empresaria dedicada al diagnóstico genético. Un ejemplo para todos, especialmente para las emprendedoras, así que prestad atención. Bienvenida, Ángela, al podcast ADN Emprendedor de la Cátedra de Cultura Empresarial. Tienes una historia súper interesante que voy a intentar exprimir al máximo para ver si juntos inoculamos esta pasión por emprender a nuestros oyentes. Eres la fundadora de Health in Code, una empresa que ahora quiero que me cuentes mejor, pero entre tus reconocimientos está el premio Jaume I. También tienes una posición y una actividad muy importante en la Cátedra de Cultura Empresarial, en la Fundación Universidad de Empresa, y actualmente eres la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Valencia, por si te sobraban algunos minutos, ¿no?, de tiempo. Así que la primera pregunta que quiero hacerte es sobre tu empresa, conocer un poco ese camino que me parece inspirador, porque tu empresa nace pequeñita, realmente cualquiera puede sentirse identificado con ella y llega tan lejos como nos vas a explicar ahora. ¿Cómo es ese viaje? Pues buenas tardes. La verdad es que para mí es un placer estar hoy aquí. Y bueno, respecto a Health in Code, me gustaría que muchísima gente se sintiera identificado y que fuera un ejemplo para aquellos emprendedores que no se atreven a dar el salto. Y lo que espero es que no reproduzcan a dolor cada una de las etapas por las que hemos pasado el equipo que conformamos el Health in Code original y que ahora pues cumple el proyecto como unos 25 años. La verdad es que empieza como un proyecto pequeñito en el seno de la Universidad de Valencia con un conocimiento adquirido pues cuando éramos científicos y que renunciamos a que se quedara en un cajón de la propia universidad y que aquel eureka que hicimos de alguna manera trabajando junto con colegas en Europa se llevara a la sociedad a través de productos y servicios, y han sido pues 25 años que hemos materializado en forma de ser líderes en esta tecnología desde España para todo el mundo. Entonces yo estoy francamente orgullosa del equipo que hemos conformado y sin duda dedicamos todos nosotros una parte de nuestro tiempo a inspirar, a contar el caso de esta compañía con más o menos detalles, depende del tiempo que tenemos, para tratar de comunicar a nuestros jóvenes que estas cosas ocurren, incluso en el año 98, cuando emprender era algo todavía más difícil, y que se puede ser un líder mundial desde cualquier localidad. En algunos casos es más fácil y en otros más difícil. Y yo creo que lo que tenemos que transmitirles es la ambición y el tesón por intentar pues eso, llegar a las más altas cotas. Ese eureka nace de la Universidad de Valencia, y ese eureka es que estáis en la cresta cuando empieza la decodificación del ADN, ¿no? Así es. La Universidad de Valencia es la única, Valencia y su universidad de Valencia, es la única entidad española que participa en aquellos primeros proyectos de secuenciación de organismos modelo, es decir, se elegían pues animales, plantas, que tenían un tamaño del genoma lo más pequeño posible para decodificarlo, para obtener su secuencia de ADN. Esto lo hacíamos en un consorcio, diferentes países europeos, y aquí se ocurría lo del chiste, ¿eh? Los alemanes tenían el triple de financiación, los españoles hacíamos lo que podíamos. Al final aprendimos pues, a trabajar en equipo, a trabajar en inglés, a cumplir objetivos, y obtuvimos una forma de hacer las cosas revolucionaria para el año 99, y con esto pues pensamos que teníamos que llevarlo a la sociedad, y ahí empieza un poco la semilla de la empresa. Es verdad que es un hallazgo en colaboración con la Universidad de Valencia, y este hallazgo se transfiere a una empresa privada que fue luego la primera spin-off de la Universidad de Valencia, y esta empresa pues empieza a trabajar muy duro para que esto llegue a toda la sociedad. Esta historia de vida suena muy a empollona. Y yo lo que veo ante mí, te conozco algo, es una rockstar del emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace esa transición para acabar enfrentándote a una aventura de fondos de inversión externa, de emprendimiento, de empresa? O sea, todos esos conceptos que no nacen de serie en una mujer científica, que es lo que tú eras.
Vale, pues yo te diré que en realidad, aunque tengo algún amigo que me llama la empolloncita, nos hemos redescubierto los que formábamos parte de Octavo en mi cole, que era un cole regulinchi, pues yo era la empolloncita del grupo y me entero después. A pesar de eso, y por comparación con el resto, yo en realidad no tenía especiales buenas notas, pero sí que me gusta el faranduleo, ¿eh? Esto de ser rockstar me mola mogollón, y entonces yo creo que he desarrollado mis conocimientos técnicos, lo necesario para poner en marcha mi negocio y para poder hacer lo que realmente me divierte, que es, pues bueno, fundar proyectos y quizá de algún modo demostrar que las cosas difíciles pueden ocurrir. Al final, más que empollona, soy curranta, súper curranta, y yo creo que es lo que mejor me caracteriza. Y si hay algo que he hecho es trabajar mucho, y si hay algo que me gusta, sin duda, es la comunicación y transmitirlo. Me interesa mucho esto que dices porque en tu historia hay algo que me parece curiosísimo relacionado con eso, con las relaciones personales, ¿no? Ser empático, ser comunicativo, yo creo que te ha ayudado, pero ahora me lo explicas tú, porque en tu proceso con Imegen, que va creciendo y demás, tú acabas haciendo fusiones, y esas fusiones las haces con personas que son tus competidores, a los que llamas amigos, porque los citas anualmente a cenar para que os vayáis, no sé, ¿no?, rompiendo esas barreras como competidores y trascendiéndolas hacia ser amigos. Pues absolutamente sí. La comunicación y la empatía y desarrollar herramientas personales que me ayudan a relacionarme con otras personas me ha ayudado infinito. Cuando me di cuenta de esto, las perfeccioné, me formé en ello, pero es que además les saqué el mayor jugo posible, y sin duda el mayor caso de éxito sería este. Hoy Healthing Code es lo que es porque es la fusión de 5 compañías pequeñitas de España que conformaron uno de los gigantes empresariales en diagnóstico genético en todo el mundo. Y este es uno de mis grandes éxitos. Pero sin duda ha sido muy complicado captar el talento en su momento cuando no tenía suficiente dinero, retener el talento cuando otros pagaban más o el proyecto de los otros podía ser un poquito mejor. Entonces yo creo que he utilizado estas habilidades a lo largo de toda mi vida, pues para conseguir un poco lo que perseguía. Y sin duda, lo de comer y cenar con mis competidores y amigos, y siempre lo llamo así, un profe de la Universidad de Valencia me dijo que era una característica muy de chicas, pero tengo que decirte que me lo he pasado en grande con mis competidores y amigos, que siguen siendo mis amigos hoy en día y que algunos de ellos son socios míos. Con lo cual, una historia como muy divertida, o sea, la verdad. Como que el faranduleo ha dado sus frutos, en realidad, ¿no? Y unos frutos muy interesantes. Pero no solo el faranduleo, porque has tenido que hacer cosas. Quiero decir que tú eres una persona que nace desde la ciencia y no necesariamente tienes una vocación emprendedora, ni siquiera conocimientos sobre empresa, ni nada, ¿no? Y empiezas con las 3 Fs, ¿no?, de amigos, familiares y locos que te apoyan, luego vas pasando por Business Angels, Family Office, Soft Funds, Hard Funds. O sea, tú has hecho todo el recorrido que creo que muy poquita gente ha hecho, por lo menos en la Comunidad Valenciana. ¿Cómo haces una persona que no viene de ahí, que no eres de ADE, ni eres economista, ni vienes de una familia empresaria? Pues esto debería haber sido de una forma organizada, estructurada, con una estrategia detrás, y en realidad ha sido a dolor. Lo que, en lugar de hacerlo de una forma organizada, lo que he hecho es utilizar el método científico, que aquello sí que me lo sabía muy bien, que es ensayo-error. Entonces, han sido muchos años. Yo creo que hay algún caso, no muchos, tienes razón, de emprendedores que han tenido mucho éxito y han pasado por todas estas fases, o alguna de ellas, a lo largo del crecimiento y evolución de su proyecto empresarial, pero efectivamente yo creo que soy la persona a la que le está costando, o la emprendedora a la que le está costando más cerrar el círculo. Y eso tiene mucho que ver también con cierta necesidad de hacer las cosas muy bien y tener cierta paciencia, que en mi caso hago grandes esfuerzos para tenerlo porque no es una de mis virtudes. El faranduleo y ser persistente sí, la paciencia no tanto. Entonces pienso que es algo importante tener experiencia, y aquí, he de decir que no es sencillo. Las 3 F son fáciles, pero conforme aumentas en la escala, pues has de cumplir una serie de características, y hay veces que tienes que adaptar tu proyecto
a cumplir las necesidades o las características que requiere un fondo para invertir en tu proyecto porque quieres seguir adelante con él. Entonces, aprendes mucho de adaptación al medio, ¿no? De esto de que el entorno cambia y si quieres tener éxito y ser la especie que sobrevive, tienes que adaptarte a él. Y yo creo que eso hemos hecho en Health in Code y eso es una característica que también hice muy mía desde el principio. Somos un podcast de la universidad. El conocimiento, ahora que tú lo has adquirido por la vía difícil, ¿no? ¿El conocimiento está muy relacionado con el éxito? Si tuvieras que repetir, ¿crees que sería completamente diferente por lo que sabes? Bueno, yo creo que esto es un rotundo sí, un sí sin duda. Y el ejemplo muy claro para que cualquiera nos entienda es una empresa que se funda para montar toldos y entonces crece. Aumenta el número de empleados, aumenta el número de servicios, de la comercialización que realiza. ¿Qué crecimiento puede tener ese negocio? Pues será un crecimiento lineal, probablemente. Factura más, contrata más personas, monta más toldos y así linealmente. Pero escalabilidad. Eso es. ¿Qué ocurre con un proyecto basado en conocimiento y en tecnología? Escala exponencialmente. Nosotros yo creo que con hallazgos y grandes hallazgos, si luego somos capaces de adaptarlos bien culturalmente al entorno donde queremos venderlo y luego sacarles el mejor partido con una financiación que siempre es un bien escaso, yo creo que somos capaces de crecer exponencialmente y no solo eso. Esto estaríamos hablando y alguien está pensando, claro, y ganar mucho dinero. Eso también, pero lo que estaríamos haciendo es darle sentido y encontrarle un propósito a aquello que hacemos en la universidad. Es que estudiamos por saber más, pero estudiamos por saber más, en muchos casos para vivir mejor, para vivir más sanos, para tener un sustento para comer en el futuro, para mantener el planeta. Entonces, todo tiene su propósito y creo que estos proyectos es imprescindible comercializarlos de forma escalada, o sea, aprender y transferir como medida para vivir más y mejor. Vale. No te voy a preguntar cuánto dinero tienes como broncano, pero creo que te puedo preguntar algo que me puedes responder y que va a ser de gran interés para los emprendedores. ¿En qué momento capitaliza un emprendedor que hace todo ese recorrido, todos esos años de trabajo, ese tiempo, ese esfuerzo, más allá del salario? ¿En qué momento hay un cash out? ¿En qué momento no hay un clic en el que dices, bueno, ahora por lo menos ya me ha valido la pena, voy a ver hasta dónde llego, pero ya he podido aterrizar algo? Bueno, aquí tendríamos varias vías. Un emprendedor funda el negocio y tiene la gran suerte. Si es basado en ciencia, esto es más difícil, pero tiene la gran suerte de poder quedarse con el 100% de la compañía o similar. Entonces, ahí se le abren varios caminos por delante. Como la empresa es suya, él decide o ella deciden qué marcha imprimen y qué aceleración le dan a su proyecto. Y luego la fama, el prestigio, los clientes, el mercado y, por tanto, también el dinero y los beneficios llegan en la velocidad o con la aceleración que el propio emprendedor determina. Y con ello, pues puede decidir, bueno, ahí ya empezaría a tener un retorno no solo por el salario, que seguro que al principio no lo cobraba y luego no es significativo respecto a la que gana por cuenta de resultados y por beneficios, y ahí puede decidir venderlo a un fondo, capitalizar todos esos beneficios futuros y decidirse a, bueno, pues donarlo a una ONG o montar 75 proyectos como nos pasa a muchos de los emprendedores, que somos multiemprendedores, o puede decidir que aquello se convierta en su empresa familiar y decidir dejar un legado para su familia y, bueno, seguir un camino un poquito diferente que forma parte del ADN de muchos empresarios en la Comunidad Valenciana. Dentro de tus múltiples emprendimientos está el BioHub. Cuéntanos un poco cómo funciona el BioHub y qué proyecto ha sido este. Bueno, en BioHub lo que hicimos fue recuperar una antigua base de la Copa América y hoy en día es el hogar de 25 proyectos dedicados a la biotecnología, así como algunas empresas que ofrecen servicios a las empresas biotecnológicas. Al final se trata de un lugar que tendría más que ver con un ecosistema donde se encuentran pues, emprendedores en diferentes fases y aunque ninguna empresa por el tamaño del propio BioHub cabe de forma completa, sí que es verdad que está siendo elegida como sede pues, para tener los equipos comerciales, algún laboratorio y también donde se hacen las entrevistas para captar talento. Esas vistas increíbles a la Marina de Valencia, que es una de nuestras, yo creo que, zonas singulares de la ciudad,
creo que es poner en valor parte de las características que tiene nuestra región y que nos hace capturar talento e incluso retenerlo. Pero me atrevería a decir que tenía muchos amigos ese solar de la Copa América, o sea, esa nave, porque es algo súper exclusivo, hay poquitas, no debió ser tan sencillo como lo haces parecer, ser los que logran quedarse ese proyecto. No lo fue, y ahí está la hemeroteca para pues confirmar que cada una de las bases de la Copa América nos han costado lo que nos han costado. Es verdad que yo siempre digo que ha sido una iniciativa civil. En Valencia no había un plan estratégico para transformar un cinturón o una zona tan bonita y tan singular en un cinturón de innovación dentro de la ciudad. Teníamos la oportunidad, pero no se aprovechó. Y entonces ha sido la sociedad civil, a través de sus empresarios, emprendedores, los que hemos ido conformando diferentes proyectos en los que al final, y esto me gusta mucho, BioHub fue uno de los primeros, Marina de Empresas fue otro proyecto que también surgió un poquito después, y a partir de ahí yo creo que todos los que hemos ido llegando a la Marina pues hemos tratado de cumplir con el plan estratégico no escrito y además privado e individual que íbamos teniendo cada uno de nosotros, y el puzzle ha quedado precioso. Conformamos piezas yo creo, innovadoras, en muchos casos de ellas por sectores, y que creo que al final están enseñando un ADN del empresario y del emprendedor valenciano que tiene mucho que ver con nosotros. La verdad es que es así, cualquiera aquí lo sabemos, creo que el ecosistema emprendedor valenciano es muy potente, muy atractivo, gracias a la Marina en gran medida. Y no solo te quedaste en el BioHub, porque en la Marina habéis recientemente abierto la terminal, que es lo que era el antiguo puerto de Transmediterránea de toda la vida, de cuando yo era pequeñito, que ahora es otro ecosistema generado también por la actividad privada, que eres tú y algunos otros socios. Yo diría que la terminal era la joya de la corona, porque en estos casos la restauración de todos estos edificios es algo muy costoso, y en realidad no en todas las bases las condiciones de la concesión te garantizaban asegurarte el retorno de la inversión. En BioHub, que fue una de las primeras, por decirte, fue la primera base en concederse la viabilidad del proyecto inmobiliario, pensando en aquel que pone el dinero, aproximadamente unos 5 millones de euros para restaurar el edificio, y luego asume el riesgo de devolver, digamos, todo ese dinero y hacerlo rentable. Ahí la concesión era corta, era inferior a 20 años. La Marina, te digo que es la joya de la corona porque es un edificio brutalista, que no era una construcción efímera como las de la Copa América, con lo cual la estructura ya estaba mejor, pero además la concesión se acerca a los 50 años, con lo cual el proyecto pues necesariamente es mucho más viable, y además es más grande y está como en el centro, es como la hebilla de ese cinturón de innovación. Ahí el proyecto es un poquito diferente porque es más transversal, ya no se trata de proyectos biotecnológicos, ni de energía, ni de movilidad, se trata de proyectos pues que están basados en tecnología, y ahí en la terminal hemos desarrollado un plan estratégico, la verdad, que permite a los usuarios del espacio, que además tenemos también clasificados en los que vienen un día y hacen algún deporte acuático, se duchan allí mismo en las instalaciones y trabajan un día allí y colaboran o interaccionan un poquito, con aquellos que tienen pues ya en la planta 2 un sitio fijo donde están colaborando y ayudándose y apoyándose con otros empresarios. También hay que cumplir unos requisitos para formar parte de la terminal, y nuevamente lo mismo, se nos quedan cortos los metros. Los edificios los llenamos enseguida, y esto tenemos que decirlo alto y claro a nuestras autoridades políticas para que se pongan las pilas. Nosotros hemos hecho el trabajo de animar a que los grandes gigantes tecnológicos quieran venir a Valencia. Aquí ha contribuido el clima, pero ojo, también las universidades con ese talento de calidad que generan, y también los ejemplos que estamos dando, yo creo que los primeros exploradores, y ahora le toca a los políticos liberar suelos, generar espacio en los polígonos industriales más urbanos y pues construir o ayudar a que se construyan esas oficinas, esos laboratorios, esos centros donde queremos que el talento que se ha ido vuelva y regrese a nuestra localidad, y también pues que se conforme un gran ecosistema deep tech. ¿Apuntas estas carencias que los políticos deberían ponerse a trabajar para resolver? ¿Cuáles serían las fortalezas del ecosistema emprendedor valenciano? Pues destacaría la primera, el talento. Tenemos unas universidades públicas y también privadas, pero
mi misión es defender las públicas súper potentes, y esto hace que las tecnológicas nos vean no solo por la paella y el clima, sino porque tenemos una cantera de talento muy buena y muy importante. La segunda sería que los salarios pues, son diferentes a los que hay en Europa. Entonces, consiguiendo una cierta productividad que va asociada al tamaño. Hace muy poco oía un empresario de la Cátedra de Cultura Empresarial decir, a Paco Segura concretamente, decir que la productividad española es igual o mayor que la alemana. El problema que tenemos es el tamaño de nuestras empresas. Entonces, teniendo el talento y teniendo una productividad similar a los europeos cuando conseguimos el talento, entonces lo que nos falta es ambición. Lo que tenemos que hacer es luchar por tener empresas y proyectos cada vez más grandes y por querer quedarnos en nuestra región, en nuestra localidad, aprovechando las ventajas. Que, como te digo, talento, yo creo que salarios muy acordes o un equilibrio salario-calidad de vida muy buena que genera atracción de talento. Esos, entre otros, tenemos más características. Bueno, desde tu posición en la Universidad de Valencia, donde, por cierto, entre tus reconocimientos está que eres Alumni Plus, creo haber leído, que no conocía eso. Ahora hablaremos de tus reconocimientos que también abruman un poco. Pero desde tu posición, ¿qué significa, pero a nivel casi emocional, la Cátedra de Cultura Empresarial para ti? Para mí es como el nexo imprescindible para que los estudiantes que llegamos a la universidad con 20 y pico años, que creemos que la etapa que vamos a vivir allí es una etapa de formación desligada de la sociedad, desligada de la empresa, para que tengamos, pues para que sepamos que hay mucho más allá de la academia y fuera, ¿no? Para mí la Cátedra de Cultura Empresarial es la constatación de que podemos hacer algo diferente a estudiar unas oposiciones. Y por otra parte, desde el punto de vista de los empresarios, porque yo creo que ahí me encanta ser alumna y escuchar a mis colegas empresarios y me encanta ir a dar clases allí, desde el punto de vista de los empresarios es que lo pasamos en grande. Vamos, es que es ver esas caritas, ¿no?, enfrente cuando les dices que un emprendedor, un empresario no es un superhéroe, no es una superheroína. Lo que somos son personas que hemos currado mucho, hemos apostado nuestro patrimonio y bueno, que nos divertimos estando allí viendo cómo otros van a ocupar nuestro puesto enseguida. Tiene eso la cátedra, tiene ese punto que te enamoras un poco de ella. Sin duda. Y es una oportunidad súper invisibilizada en realidad, O sea, porque poca gente, incluso en la universidad, conoce el potencial de la cátedra, lo que hace, las oportunidades que da para conocer a personas como tú, que son sorprendentemente cercanas, porque los mentores, los patronos están súper disponibles para el alumno y encima todo es gratis, quiero decir, que está al alcance de cualquier estudiante. Yo creo que tenemos que comunicar más, ¿no?, desde la universidad la actividad de la cátedra. Y también piensa que tenemos 49.000 alumnos anuales. ¿Tú te imaginas que esos 49.000 compitiendo por 30 plazas o 40 plazas en nuestros cursos? Eso es lo que debería ocurrir. Y si no ocurre es porque probablemente tenemos una carencia en la universidad, que desde el Consejo Social estamos trabajando, y es que tenemos que contarle al alumnado que el 85% de ellos no van a formar parte de los servicios públicos, van a trabajar en la privada. Y que de ese 85%, un 7% aproximadamente van a emprender su propio negocio o van a tener cierta sensibilidad intraemprendedora. Van a ser los creadores, ¿no?, los exploradores. Entonces, la estadística nos dice eso y la vida profesional se reparte así. Entonces, si usted va a formar parte del 85%, es decir, va a trabajar en el sector privado, pues yo creo que hablarles de qué es una empresa, qué es un empresario y qué es un emprendedor, si es que lo queremos diferenciar, aunque en realidad es lo mismo, yo creo que sería importante hacerlo en las primeras etapas de su formación, porque están desarrollando unas capacidades técnicas que van a aplicar en la pública, en la privada, con unas dinámicas completamente diferentes. Entonces, la cátedra juega un papel fundamental, recogiendo esas sensibilidades, ¿no?, o esas necesidades de algunos alumnos de aprender más en esos ámbitos concretos, más relacionados con el emprendimiento. Ahí el papel principal lo ha de adoptar la universidad, llevando a las aulas el mensaje del emprendimiento. Estás nombrando tú tu posición en el Consejo Social. Si quieres explicar un poco al mundo mejor qué es el Consejo Social, cuál es su función, cuál es su vinculación con el mundo exterior y con la universidad, ¿qué función cumple?
No me siento muy orgullosa si te comparto, y ahora lo comparto con muchas más personas, que cuando me propusieron el cargo, dije, ¿con sé qué? Entonces, el Consejo Social es un órgano que realmente no se conoce o no se conoce ampliamente, ¿eh? Y, como en este caso los valencianos, con nuestros impuestos, pagamos 500 millones de euros para financiar anualmente la Universidad de Valencia, y como la Universidad de Valencia tiene autonomía universitaria, es decir, los políticos no pueden entrar a decidir qué materias se dan, entre otras cosas, tomar una serie de decisiones que están acostumbrados a tomar cuando hay un intercambio de esa cantidad de dinero, lo que se ha hecho es establecer un órgano, que en este caso es el Consejo Social, que yo te diría que está compuesto, por escenificarlo, de una mesa que la componen o que está conformada por hombres y mujeres buenos de la sociedad, que van a velar porque esos 500 millones de euros se inviertan de la mejor manera posible. Algunas de las decisiones, sobre todo en el ámbito económico, tienen mucha relación y tienen que ser aprobadas por el Consejo Social, como por ejemplo el curso de los másters, o por ejemplo si se genera una spin-off, una empresa de base tecnológica en el seno de la universidad y la universidad tiene que formar parte. Trabajamos en acciones de mecenazgo para cofinanciar y que no solo sea los impuestos de los ciudadanos los que paguen la universidad. Digamos que tenemos ahí unos papeles muy relacionados con que la formación que reciben nuestros alumnos esté lo mejor adaptada posible a las empresas de hoy, que avanzan a toda pastilla, recordemos, y a la sociedad. Tenemos mucha labor que realizar en el ámbito del emprendimiento. La ley así lo explica, la ley así lo dice. Nosotros, el Consejo Social, tiene que fomentar actividades que fomenten a su vez el emprendimiento y el mecenazgo, entre otras. Entonces, yo me siento muy orgullosa en este periodo de 4 años de presidir este órgano que me parece, pues una auténtica maravilla, y que cuando me quejo de que no se produce la suficiente transferencia desde la universidad a la empresa, ostentar ámbitos y entidades, o sea, presidir entidades de influencia es lo que nos puede hacer cambiar las cosas. Esto no va solo de diagnosticar, esto va de, una vez diagnosticado, emprender acciones y aunar voluntades para que las cosas cambien un poquito mejor. Ángela, te han dado un montón de reconocimientos, como te decía antes, entre los que está el de la propia Universidad de Valencia, pero quizá el más relevante que se te dio recientemente es el premio Rey Jaume I. Es un premio importante en la comunidad valenciana, no se entrega, no lo entregan políticos, si se me permite, ¿no? No. Hay que ganárselo y no lo puedes pagar. Exacto. ¿Y qué significó para ti este premio? El Jaume I es un antes y un después. Hay una cosa que me gusta mucho decir y es que tiene una dotación económica. Normalmente recibes premios y jamás piensas que detrás dotación económica. No lo esperas. Pero es que el Jaume I tiene tal dotación económica que te llama mucho la atención. Entonces podría pensarse que por 100.000 euros uno quiere ganar el Jaume I por tener 100.000 euros. Pero yo siempre digo que es algo absolutamente secundario porque marca un antes y un después. Es algo que, como bien dices, te lo reconocen un conjunto de 40 premios Nobel y un conjunto de empresarios muy importante de Comunidad Valenciana, y solo lo obtienes si cumples unas características como muy, muy elevadas. Ser Jaume I pues, te sirve como hoja de presentación y de algún modo pues, te permite aumentar tu reputación personal asociada a la profesional enormemente. Yo estoy muy orgullosa y mi hija de 12 años dice que va a ganar un Jaume II, creo que le llama ella, porque debe pensar que en fin, no sé, que no era. Quedaste la primera en el premio Jaume. Exacto, ella quiere ser Jaume II, ya la de 7 años dice que el tercer. Y sirve, fíjate, de eso me quedo con que sirve de inspiración a las mujeres de mi familia para querer seguir los pasos de su madre, que no han sido los más fáciles y que no han llevado a que precisamente mi camino de emprendedora no ha sido fácil en el ámbito familiar porque no he estado ahí para cuidarlas como otras madres han podido, por ejemplo. Esta era una de mis preguntas. Te has adelantado. Mujer, madre, multiemprendedora y en alguno de los proyectos a un nivel súper alto. Eso es... ¿Eres superhéroe en realidad? Aunque antes decías que no soy superhéroe. Lo que soy es hiperactiva, creo. Y tengo un poco de déficit de atención e hiperactividad no diagnosticadas. Y entonces esto me permite estar atendiendo un montón de proyectos como lo hace un ordenador, ¿no? Un ordenador, a mí me explicaron hace mucho tiempo que lo que hacía era 1000 tareas a la vez dedicando microsegundos a cada una de las tareas. Yo creo que funciono más como un disco duro que como un humano, ¿no? Entonces, con cierta hiperactividad
y una dosis importante de subcontratación y de corresponsabilidad familiar, pues se consigue al final emprender muchos proyectos y te aseguro que acostarte al final de la jornada tarde, pero muy satisfecha y muy orgullosa de lo conseguido. Y en mi familia siempre digo, y esto aviso a navegantes y aviso a mujeres, siempre digo que mis hijas están muy orgullosas, ven un ejemplo en clase y mira, referente al Jaume I, un día pararon las clases en el cole de mis hijos para felicitarme públicamente delante del resto de sus compañeros porque su madre había ganado el Jaume I. Mis hijas no lo sabían o no se habían acabado de enterar bien de qué era aquello y lo pusieron en valor cuando sus amigos dijeron, ostras, o la profesora dijo, chavales, mirad lo que es esto. Entonces, bueno, pues es un poco más, son otras formas de premiar pues padres que no tienen todo el tiempo del mundo, o madres en este caso que no tenemos todo el tiempo del mundo para cuidar a nuestros hijos en el sentido en el que pensamos que es el estándar, ¿no? De bajar al parque o dedicar horas y horas, pero sí que creo que el reconocimiento por parte de ellos se materializa de fórmulas diferentes, pero el amor detrás es el mismo. Ahora quiero preguntarle a la Ángela emprendedora, a la que empezaba en ese proyecto pequeño y que de repente tiene un Jaume I y a una edad bastante temprana un montón de reconocimientos en tu tierra, ¿no? ¿En qué momento hay un clic en el que tomas como conciencia de eso, ¿no? De ese poder de decir, oye, es que yo tengo la capacidad de hacer cosas que observo que el resto de gente que me rodea, pues por lo que sea, parece que no. Yo creo que todos partimos de pensar que somos iguales a los demás, pero hay hechos objetivos que en un momento dado te empiezan a indicar que, oye, yo estoy como llegando un poco más lejos de lo habitual, ¿no? ¿Entiendes la pregunta? ¿Cómo se vive eso? Jo, es con gran diferencia la más difícil de todas las preguntas. Me está haciendo poca gracia porque no tengo la respuesta. Yo siempre tengo la respuesta rápida, ¿no? Y elijo entre, me la estás haciendo, ya tengo 4 respuestas y elijo la que me parece o más disruptiva o más graciosa o la que me parece que tiene más enjundia. En tu mente que funciona a 4 niveles, ¿no? Pero esta es complicada. Y esto, mira, materialmente te dan un premio y luego parece que eres visible para otros que a su vez dicen, ostras, merece la pena, vamos a darle otro premio. Y esto hace como un efecto dominó y te van dando una serie de premios, vas siendo visible a ojos de otros, pero además te permiten decir unas palabras y en esas palabras tú no lo sabes al principio, pero te estás jugando el siguiente premio porque te estás dando a conocer. Yo creo que eso me permitió a mí hacerme socialmente más visible. Cuando alguien pensó que podía ser ejemplo para otras, pues ya me llamaban para pues, hacer bolos, ¿no? Inspirando otras muchachas que potencialmente emprendedoras. Y bueno, esto es lo que se ve y lo que se materializa. Es verdad que uno no se da cuenta de lo que va consiguiendo. No tienes tiempo de parar y echar la vista atrás. Y un día dije, no, yo he llegado hasta aquí sin estrategia porque me ha pasado esto, pero nunca he parado a pensar que era lo que quería. Mentira. Me lo decía, me lo creía y un día dije, no es verdad, lo que pasa es que lo he pensado muy rápido. Lo que pasa es que cuando voy a por el siguiente hito, voy pensando enseguida, en 2 minutos, antes de entrar a una reunión ya sé lo que quiero. No lo he hecho la noche anterior ni me lo he escrito en un papel, pero es que probablemente yo lo hago de esa manera. Entonces creo que todos vamos a por algo. Yo no perseguía tener fama y prestigio, obviamente, pero sí que es verdad que me gusta mucho ayudar a las personas y los premios y los reconocimientos me han ido llegando. Creo que los he sabido poner en valor. Creo que, poca dosis de humildad, pero creo que he estado a la altura de lo que se premiaba de mí. Y bueno, pues orgullosa, muy orgullosa. Te lo han dado 40 premios Nobel. Supongo que sí, que es un hecho objetivo. No hay mucha subjetividad ahí. Pues sí. Pues, ¿sabes a dónde quieres llegar? Sí. Sé dónde quiero llegar. Yo quiero llegar a que dentro de unos años echar la vista atrás y pensar que lo que a mí me ha costado 25 años, terminar esa rueda de, decías tú antes, las 3 Fs y luego los Family Office y luego los fondos hard y soft y luego hard, todo eso a mí me va a costar 25 años al final porque soy exigente, porque los proyectos biotech son largos, más largos que otros sectores. Pues a mí donde me gustaría llegar es a, dentro de unos años, echar la vista atrás y ver un montón de casos en los que personas cada vez más jóvenes, personas cada vez más de género femenino, consiguen llegar a estos proyectos de una forma mucho más rápida. Y esto es porque en la universidad es más fácil llegar a una negociación para que el eureka
salte de la bancada del laboratorio a la empresa, y que esto ocurra porque los inversores valencianos dejan de mirar tanto el ladrillo y destinan, aunque sea un porcentaje pequeño de su patrimonio de forma responsable, a proyectos sostenibles, entre ellos la biotecnología, y que esto ocurre porque ese 7% de personas con características de emprendedor se decide a emprender realmente, porque las cosas son un poquito más fáciles, porque hay más casos de éxito y porque se normaliza esto de los emprendedores, ¿no? Nos quitamos la capa de superhéroes y superheroínas y nos lanzamos a que sea algo pues que conforme ese 7% de la población, la verdad. Estamos aquí para promover el emprendimiento, ¿no? Para contar estas historias inspiradoras, pero emprender genera un montón de sufrimiento. Estoy seguro que tú has tenido muy malos momentos en este proceso, ¿no? ¿Y por qué les vamos a decir que emprendan si esto es tan doloroso? Porque se pasa mal, es verdad. Yo tengo una mutación en el ADN, lo digo así, es mentira, pero tengo una mutación que me hace que yo no tengo rencor ni casi memoria para lo malo, en el sentido amplio, y reseteo todas las mañanas y afronto la vida y los retos como si me los hubiera encontrado esa mañana a nivel de ánimo, pero con la experiencia del día anterior, que no me funcionó bien el truqui para solucionarlo. Entonces, bueno, pues esto me permite abordar el emprendimiento desde una posición ventajosa. Pero es verdad que aunque no tengas esa mutación en el ADN, que es ventajosa, es que los éxitos que tienes como emprendedor, el ser la primera persona que ha hecho algo, o el ser la que solucionó o mejoró o consiguió una innovación mejor que lo que se conocía hasta ese momento, compensa con creces los sufrimientos, ¿no? Hay determinadas personas que antes se nos decía que éramos resilientes, ¿no? Y con esta palabra los emprendedores nos gustaba, nos la hacíamos nuestra. Oye, somos emprendedores y somos resilientes. Pero es que ahora hay una mucho mejor, que yo creo que caracteriza mejor, que es la antifragilidad, ¿no? Esa característica de convertirte en mejor con una torta que te da la vida, ¿no? Y como eso a los emprendedores nos gusta y la antifragilidad existe y es un término acuñado, pues es que hay personas que nos gusta eso. Es que hay personas que nos va la mala vida porque sabemos que es el camino para llegar a algo que compensa con creces. La dosis de dopamina ahí compensa con creces las tortas que te has llevado. Podríamos acabar aquí, que ha quedado tan romántico, pero ¿por qué acabar aquí cuando te puedo preguntar por el miedo, ¿no? El miedo, que creo que es de lo que más nos anquilosa para emprender. El miedo al fracaso o el miedo a vivir en una situación de riesgo. ¿Cómo gestionas eso? Pues no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de esa sensación de miedo. No me acuerdo. O sea, que es algo que pasa. Es verdad que al principio me costaba mucho. Tenía miedo al principio. Al principio tenía miedo. Es verdad. Pero llega un momento que cuando superas esa primera parte que es absolutamente emocional, no tienes herramientas, no tienes mochila con experiencia que te permite batir el miedo. Pero cuando lo haces a puro dolor y a pecho descubierto, ¿no? Y te enfrentas y ganas, aunque no sea la primera y sea la segunda o la tercera, empiezas a llenar la mochila con experiencias y herramientas que te permiten afrontar el miedo, liderar o dirigir en base al riesgo. Entonces, lo que viene enfrente es una amenaza y te puede generar una sensación de miedo o te puede generar una sensación de necesito gestionarlo de alguna manera. Tiras de archivo, sacas el arma que crees que por experiencia mejor va a combatir el miedo y enfrentas. Al principio lo haces a emoción y a pecho descubierto, pero llega un momento, y no tardas mucho, en que esa mochila empieza a estar cada vez más llena y ahí es cuando ya no tienes miedo. Yo te estoy viendo como Lara Croft ahora mismo, claramente. Pero guay, te ¿no? agradezco un montón tu sinceridad en esta entrevista. Me ha encantado hablar contigo. Y nada, creo que tu mensaje es súper motivador y súper interesante, porque lo llenas de información y no solo de buenas palabras. Y creo que hay mucho emprendedor y especialmente mucha emprendedora que se va a sentir identificada contigo. Así que nada, te agradezco un montón que hayas venido y nada, nos veremos en la cátedra. Pues feliz de que el objetivo esté cumplido, Juanjo. Muchas gracias. Ha sido un placer, auténtico placer estar con vosotros. A ti. Es un lujo estar aquí para poder entrevistar a gente tan interesante como Ángela. Espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en el próximo episodio.